Hola Manu, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Borja, ¿qué tal? Muy bien. Tengo la duda yo y iba de paso ya a introducirla y a preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas tú liderando equipos? Porque hace unos días hablabas de que empezabas tu etapa en Geniova, pero vienes de una empresa anterior. Yo te conozco también antes de haber estado con Ray en, Kairos, en Kairos. Así que, ¿cuánto tiempo llevas en esto? pues 8 años, casi 9 ya, liderando equipos. ¿Y antes vienes de desarrollo? ¿Vienes de Sí, la parte luego he de... estado unos 20 años más o menos desarrollando, desde la era pre-internet más o menos. desde antes de que se Yo, popularizara el ordenador? sí, Ahí estabas. casi. Yo Vale. probé, yo probé JavaScript en un navegador cuando salió. Podemos decir que eres de los originales, ¿no? Exactamente. Eh, Jolín, es muy importante para alguien que lidera equipos de tecnología tener ese background o ese pasado como desarrollador, como desarrolladora, ese background tecnológico. Hombre, yo creo que es un plus, ¿no? O sea, no creo que sea a lo mejor algo que sea crítico, ¿no? Pero a lo mejor en determinadas situaciones sí lo puede ser. Entonces, eso ayuda, porque tú piensas que yo lidero equipos técnicos y sé los problemas, sé lo que les duelen, sé lo que les fastidia, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a liderar, lo que empecé a hacer es a aplicar cosas que a mí no me gustaban que me aplicasen o que hiciesen, porque digo, si a mí me molesta, yo estoy seguro que al resto, o sea, somos al final todos muy parecidos. Entonces, no voy a hacer eso que a mí me molestaba, independientemente de que eso pudiese perjudicar en otro sector, en otra forma, en otra... No, no, voy a ver, si esto es lo que nos importa a los desarrolladores, vamos a hacerlo como les importa a los desarrolladores. Al final, una persona que lidera un equipo de tecnología tiene dos vertientes muy importantes. Primero, la parte técnica, es decir, ese conocimiento técnico de qué se está haciendo y cómo se está haciendo, y luego la parte de la gestión de personas, que Eso. podrían ser dos roles que se podrían separar perfectamente, ¿no? Muchas veces la gestión de personas se podría llevar por un lado, la tecnología por otro, pero Sí, encontrar esas dos habilidades desarrolladas bueno, a veces es complicado, sí, sí. De hecho, creo que son tres, porque creo que es muy importante conocer el negocio en el que te mueves, ¿vale? el producto, el negocio, es muy importante. La parte de tecnología, conocer la tecnología y luego la gestión de personas. Y efectivamente, o sea, se puede ejercer ese triple rol llevando, o sea, siendo un manager, pero el tamaño del equipo tiene que ser manejable, digamos. Cuando crece mucho o son muchas personas para manejar, a mí lo que me ha pasado, lo que yo he experimentado ha sido que hicimos el split en tres. O sea, justamente Rey, como hablabas, en Kairos, él llevaba la parte del negocio, yo llevaba más la parte personas y nuestro compañero Carlos Cañado llevaba más la parte tecnología. ¿Esto qué significa? ¿Que solo estábamos o conocíamos esa pata? No, los tres estábamos en las tres patas, los tres liderábamos en las tres patas, pero la especialización, digamos, o la responsabilidad última la tenía cada uno en una de esas vertientes. Pero que éramos backup los tres de los tres. O sea, cuando faltaba uno, no había ningún problema, pero piensa que llevábamos 200 personas. Claro, al final hay un punto en el que una sola persona no llega. Exactamente, pero es por tiempo, o sea, no es porque no tengas capacidad o conocimiento o experiencia, sino es por tiempo, porque si tú quieres atender a un número de clientes grande, a un número de personas grandes, a un número de tecnología grande, pues es tiempo, es finito. Más o menos, ya que entiendo que lo has vivido, ¿dónde está ese punto de ruptura en el que tienes tantas personas a tu cargo que no eres capaz de manejarlas? ¿Cuándo empieza a ser necesario ese middle manager que sea una capa intermedia entre el equipo y tú para poder funcionar Yo bien? creo que depende de la persona o de las personas. O sea, no creo que haya un número mágico o un número crítico. A lo mejor hay una persona que lleva un equipo de 5 y necesita hacer split porque no se puede encargar de todo. Y a lo mejor hay una persona que lleva 50 y puede todavía con todo. Entonces yo creo que depende más de cómo lo enfoques. También dependerá de la empresa, del apoyo que recibas por parte de tus jefes. No sé, yo creo que depende de muchos factores, pero no, yo no diría un número. Yo creo que eso es algo que hay que ir experimentando, hay que ir viviendo y hay que ser consciente de que puede ocurrir, de que digas,
no llego o no puedo, necesito ayuda, necesito otro compañero, necesito hacer algo para... Es un punto realmente complicado porque va a llegar un punto en el que vas a fallar. Porque tú vas a estirar el chicle hasta que el chicle se rompe, es decir, hasta aquí llego, hasta aquí no llego. Entonces va a haber ahí un punto temporal en el que seguramente haya un problema dentro de la compañía porque tú no estás llegando. Cuando no estás llegando implica que ya Pero hay cosas que no has llegado, es decir, ya hay cosas que te has dejado atrás. por Entonces eso, es importante darse cuenta de ese punto rápido, ¿no? Ser capaz de hacer introspección y decir, vale, eso aquí ya no es he llegado. correcto, es el punto clave, que yo creo que es uno de los fallos que solemos cometer cuando llevamos equipos, el no hacer esa meditación, esa introspección, ese chequear, ¿eh? El autoanalizarte, el ver cómo estás sintiéndote, cómo estás, qué está pasando, ¿no? Y sobre todo no tomártelo como algo, o sea, como que no puedes o que no eres capaz, sino como que es parte es que es lógico, o sea, el tiempo es finito, tus capacidades son finitas y tienes que ser capaz de reconocer y decir, no puedo, o sea, estoy empezando a hacerlo mal porque no llego, tengo que pedir ayuda. Y reconocerlo yo creo que lo que te hace ser un buen líder, el ser capaz de reconocer eso, de decir, no llego, pido ayuda y vemos cómo se solventa. ¿Crees que puede haber cierta, sobre todo en las fases más iniciales de una persona que está dando este cambio hacia el liderazgo, cierto temor a pedir más recursos o a pedir ayuda porque si no van a pensar que no soy capaz, si no van a pensar, sobre todo hablamos de una cultura de tecnología en la que muchas veces hemos trabajado en empresas muy sanas donde pedir ayuda es lo normal, pero también entendemos que hay otras empresas quizá que no son de base tecnológica, aunque a día de hoy ya son de tecnología, ¿vale? Prácticamente, en las que la cultura no es mucho más corporativa y entonces esto se ve de una manera muy diferente. ¿Es que puede existir ese miedo? Seguro. Las personas, además, ya sabes, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y el miedo es gratis. Entonces, yo creo que eso al final te lo va dando la experiencia, ¿no? Es cierto que puede haber un temor a decir, si digo que no llego, van a pensar que no valgo para este puesto, me van a despedir o me van a degradar. Y entonces, pues claro, puedes tener ese miedo, pero yo creo que es algo que hay que superar y hay que ser conscientes de que, oye, es que yo también lo he dicho, si no valgo, no pasa nada. O sea, a mí no se me caen los anillos. Yo he dicho muchas veces, vuelvo a programar, no tengo ningún problema, me gusta programar y si no programar, hacer cualquier otra cosa. O sea, mmm, la cuestión es no tener miedo, ¿no? No tener miedo que aunque hayas llegado a un estatus, hay muchas veces que hay gente que pasa de programar a lo mejor a ser engineer manager, ser product owner, no sé, cambia de rol, ¿no? Y de repente se da cuenta de que no es feliz o que no llega o que no puede y les da miedo, ¿no? Decir, uy, es que es como un paso atrás. No, no, son pasos laterales todos. Nos movemos dentro del mismo Esto menú. pasa mucho, muchas veces, ya sea por que eres una persona brillante técnicamente, pues a veces te dan el liderazgo técnico o el liderazgo de un equipo y a ti es algo que no te gusta y te hace inmensamente infeliz. Y entonces tú no te desenvuelves bien, pero claro, ya llevas unos años, tienes un salario mucho mayor y lo ves como un paso atrás, cuando realmente quizá ese puesto, ese rol en el que tú te ves más alto, donde tienes más salario o lo que sea, quizá tienes que priorizar un poco tanto lo que te gusta como tu felicidad, ¿no? En vez de otro tipo de cosas. Eso a la gente le cuesta, ¿eh? Y lo vemos mucho Sí, sí, en este sector, sí, sí, sí. sí, sí. Teniendo, Manu, esta experiencia que me comentas de más de 20 años desarrollando y más de 8 liderando equipos y has montado equipos ya en diferentes sitios, ¿cuál es para ti esa fórmula? No tiene por qué ser algo que funcione solamente ahora, sino que puede ser el aprendizaje de varios años. ¿Cuál dirías tú que es esa receta secreta o esa fórmula que te ha ayudado a ti a montar equipos? Porque aquí hay teorías y gustos para todos. La gente que quiere contar solo con los mejores y que solamente está dispuesta a pagar un dineral para encontrar solamente a esos mejores. Y luego, por otro lado, la gente que es consciente de que no tiene presupuesto para pagar a ciertos perfiles muy top y tiene que ir a buscar pues, perfiles más junior o perfiles que puedan compatibilizar con equity, stock options, incluso con remoto a veces para compensar el salario. ¿Cómo ves ahí tú esa creación de equipos? Ver, yo siempre digo, para montar equipos y liderar equipos, lo primero es que te tienen que gustar las personas. Tratar con personas. Si no te gusta tratar con personas,
bueno, puedes montarlo, pero vas a tratar a las personas como si fuesen muebles y te va a salir mal. Entonces, lo primero es que te gusten las personas. Y evidentemente luego la otra parte de cómo elegir o cómo, está claro que también depende de muchos factores de las circunstancias de la empresa. Yo siempre digo que al final se puede hacer el máximo con lo mínimo que te den. O sea, coger a los mejores, si tienes un presupuesto de la leche y puedes contratar a los mejores pagando salarios, bueno, puede ser, pero yo, más que buscar gente que sea buena tecnológicamente o con mucha experiencia tecnológica, busco gente más bien equilibrada. O sea, que sea buena técnicamente, que tenga cierta experiencia, pero sobre todo que tenga actitud. Al final, la actitud creo que es el motor más grande, y lo vemos, y yo lo he visto en gente junior. Gente junior que se reconvierte, que viene de otros sectores, que se hace un bootcamp de 3 meses, que curran y estudian como jabatos y luego pegan o sea, dan una prestación, digamos, entregan una cantidad de trabajo y con una calidad que tú dices, no parece que lleve un año en el sector, o sea, que acaba de... ¿Y cuál es la razón de eso? La actitud. Porque luego ocurre muchas veces también que ves gente que ya técnicamente es muy buena, pero su actitud es ya pasota porque, no sé, o se ha aburrido, porque cree que te duermen los laureles. Y al final Bueno, eso quizá no te resuelve. a las personas junior también como que casi que cualquier tarea les puede parecer interesante, un reto, y ya cuando llevas mucho tiempo dices, oye, pues igual no me apetece ponerme a maquetar una página web ahora mismo. Igual Ojo, me apetece ponerme más a montar la arquitectura de un sí, frontend o de un backend o lo que sea. ¿Sabes? Quiero decir sí, que pero eso también tienes que tener en cuenta que yo, por ejemplo, un perfil muy senior que está cobrando un salario alto, ponerle maquetar, para mí es perder dinero. O sea, que si hay que hacerlo porque ahora mismo no hay otra cosa que hacer o porque es lo primero, bien, necesito que tenga actitud para enfrentarse a eso. Pero evidentemente, o sea, lo que vamos a intentar es, si tengo a Messi en el campo, no le voy a poner de portero. ¿Por qué? Porque digo, ¿estamos tontos o qué? Es que no hay portero. Pues seguro que hay alguien que se puede poner de portero. Messi le quiero en la delantera a meter goles. Entonces, tú tienes que intentar hacer un equipo equilibrado en base a las necesidades que tienes, en base a tu presupuesto, para intentar eso, conformar un equipo que se coordine y que seas capaz de sacar el máximo rendimiento de cada persona. Lo que pasa es que eso tienes que ver que a lo mejor un perfil junior le puedes poner de lateral y sabes que va a correr la banda con todas las ganas del mundo y no te va a decir nada, y va a subir y va a bajar. Tienes que defender y tienes que atacar. Pues lo va a hacer o va a intentar hacerlo por lo menos, ¿no? Va a estar... Entonces, tienes que encontrar ese equilibrio, ¿no? De buscar a las personas adecuadas. El junior no le puedes poner en cualquier posición y al senior no le puedes poner en cualquier posición. Eso es un hecho. Que si no hay más remedio, a Messi le dices, ponte de portero, que es que no tenemos... Pues Messi lo mismo te dice, pues me pongo de portero, no pasa nada. Pero tú sabes que estás empleando mal a esa persona. ya, entiendo. Y que además, bueno, cada líder tiene su manera también de organizar los equipos, pero que muchas veces eres capaz de ver las virtudes de cada persona y colocarla en la posición que necesita también. Teniendo en cuenta que los equipos al final, con el paso del tiempo, van cambiando y van mutando, es decir, la persona que era junior hace 3 años, hoy ya es un mid que va evolucionando hacia senior, y la persona que hace 5 era senior, hoy ya casi que le puedes dejar con autonomía que lidere una vertical de producto. ¿Cómo debe crecer un equipo de manera interna para que ese crecimiento sea sano? Porque muchas veces nos Pues, encontramos a gente que lleva haciendo lo mismo durante muchísimo tiempo y que pierde esa garra o esa actitud que hablamos ahora, ¿no? Oye, llevo 10 años haciendo lo mismo y la verdad es que me gustaría enfrentarme a retos nuevos. Entonces, he perdido un poco esa capacidad de pensar diferente, de innovar, de plantear alternativas. Y luego también vemos pues, gente que, pues, oye, ha pasado un año y medio en el sector y ha decidido ponerse el título de senior porque ya en su empresa le han dicho que era senior, pero luego para el mercado o para otras empresas no lo es. ¿Cómo debe de ser el crecimiento interno de un equipo para que todo el mundo pueda de una misma manera tener cierto equilibrio en el crecimiento, se sientan a gusto y para la empresa también sea rentable, que no todo el mundo le puede subir el salario todos los años 5.000 o 10.000 euros, ¿no? no, no, eso por supuesto. A ver, lo primero que cuando conformas equipo o vas conformando equipo, tienes que tener tus encuentros de one-to-one,
no hablo de las performance reviews que se puede hacer con Engineer Manager, sino yo lo suelo hacer cada 6 meses, donde al final hablas con esa persona, donde intentas conocer sus inquietudes, porque te digo, hay personas que te dicen, como tú dices, no, yo sí quiero seguir haciendo esto toda la vida. Y es mi deber de recordarle, decir, vale, puedes seguir haciéndolo, pero puede llegar un momento en el que eso te cancele, porque te has quedado obsoleto. Entonces, animarle a que se forme, a que busque objetivos. Y muchas veces también les digo, los objetivos pueden ser deseos. No tienen que ser, y pueden cambiar. O sea, que a lo mejor hoy piensas una cosa y el mes que viene piensas otra porque por circunstancias, ¿no? Esto yo muchas veces me acuerdo como cuando era pequeño, ¿no? Veíamos una película de vaqueros y nos bajamos a la calle a jugar a los vaqueros. Y el fin de semana siguiente veías una de superhéroes y te bajabas a jugar y ahora querías ser un superhéroe, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa así con la tecnología también, que de repente sale una nueva tecnología, pruebas algo y te gusta y te quieres orientar. Pues yo animo a que la gente piense qué quiere hacer y que se formen y ayudarles a formarse en ello, darles los recursos y los mecanismos para que se formen. Y además, decirles hacia dónde se está orientando la empresa, porque a lo mejor yo me quiero orientar hacia blockchain, pero mi empresa no hace blockchain. Entonces, yo sé que va a llegar un momento en el que nos vamos a tener que separar. ¿Por qué? Porque ahora mismo me estás aportando como developer Java, haciendo microservicios y lo haces muy bien y estás evolucionando, pero te estás formando en blockchain, que es hacia donde tú quieres ir. Bueno, no pasa nada, pero por lo menos yo ya soy consciente de que tú vas hacia allá y ya tengo pensado, sabiendo que tú vas al final a querer salir de la empresa porque no te voy a poder dar lo que tú necesitas. O al revés, también le puedo decir, no, es que nosotros nos estamos orientando ahora a Python. Ah, pues voy a empezar a formarme. Entonces, es buscar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que se necesita, lo que las personas quieren y ayudarles a que se formen, independientemente de que sea bueno para la empresa o para ellos. Porque hay que ser conscientes de que al final, además lo decís vosotros en el informe este que publicaste, la rotación es sana, o sea, tiene que haber un mínimo de rotación, ¿no? Si no hay un mínimo de rotación, al final eso no funciona. Tiene que haber renovación, ¿no? De sangre nueva que aporte. Entonces, Hay un punto en el que no todo el mundo puede estar a gusto en la compañía. Oye, llevamos 5 años haciendo X cosa, hay una persona que se ha aburrido de hacer 5 años lo mismo. Pues oye, pues, es lo que vendemos, no podemos hacer otra cosa, es que vivimos de esto. Vale, claro. Pues esa persona dirá, oye, con todo el dolor del mundo me encantaría hacer otras cosas, así que me voy a ir. Exactamente. La entendemos. Y eso además, o sea, a mí siempre lo que me fastidia cuando alguien se va de la empresa es si se va porque le hemos fallado, porque no se han cumplido los objetivos que teníamos con ellos, lo que le habíamos prometido, las expectativas que tenía. Si eso ocurre, a mí es lo que me preocupa. Si es porque, pues eso, una persona que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo y ya se le ha quedado pequeña la empresa, que lleva un montón de tiempo haciendo más o menos las mismas cosas, aunque sean diferentes, pero ya ha pasado por todos los departamentos o por todos los proyectos y ya no da más de sí. No sé, pueden ser muchas las que quiere cambiar, irse, estoy en una consultora y me quiero ir a una startup. Pues esto son cosas totalmente válidas que hay que aceptar. Yo tengo la misma visión que tú, en la que el manager debe ser parte activa de la orientación y del crecimiento de las personas, pero eso implica lo que tú comentabas al principio, ¿no? Que te tienen que gustar mucho las personas, tienes que hablar mucho con ellas, tienes que conocer parte de su esencia y ayudarles también un poco a entender pues, lo que tú decías, ¿no? Lo que hoy te gusta es posible que dentro de 3 años no te guste ya. Simplemente no te digo que dejes de hacerlo, pero que busques alguna alternativa, está fantástico. ¿Esa ayuda del manager debe de ser la que debe impulsar siempre el crecimiento o debe de ser un 50-50 o debe de venir más por parte de la persona? Porque hay gente como mucho más parada a la hora de proponer dentro de su propio plan de carrera, ¿no? Oye, espero simplemente a que la empresa venga y me diga tus escalafones son estos, tú tienes que hacer X, Y y Z para poder subir al siguiente salario, el siguiente rol o lo que sea. Y luego tenemos otras organizaciones donde, oye, esto es mucho más fluido, o directamente estamos en pañales y no hay plan de carrera todavía, ayúdame a construirlo tú, dime hacia dónde quieres tirar porque hay 50 frentes abiertos. Yo todas las relaciones creo que son 50-50. Es decir, o sea, yo tengo que dar y tengo que recibir. Entonces, si una de las partes solo da, la otra se acaba quemando. O sea, que es de cajón, ¿no? Si yo puedo tener mucha paciencia y yo puedo estar y yo darte y animarte a formarte, animarte y no, pues al final llegará un momento en el que, ¿qué ocurre? Si es que si tú no quieres, pues yo no voy a hacer nada y esto producirá al final un deterioro. O al revés,
tú quieres formarte, marcas objetivos, quieres avanzar, y la empresa no te ayuda, pues igual te acabas quemando. Entonces, por eso yo creo que tiene que ser 50-50. Tiene que haber, no te digo a lo mejor 50-50, pero porque muchas veces a lo mejor una vez tú eres 40 y la otra parte es 60, pero luego a lo mejor llega otro momento en el que tú eres 60 y la otra es 40, no sé. Pero al final ahí tiene que haber un cierto equilibrio, ¿no? Y la media a lo largo del tiempo sí tiene que ser ese 50-50 más o menos. Yo estoy bastante de acuerdo y sobre todo en impulsar a la gente a que tome ese control sobre, al final, sobre sus carreras. Al final, lo que a ti más te interesa aprender, ya sea importante para la compañía o no, es donde vas a poner el foco. Oye, elígelo tú antes de que lo elijan por ti. Tiene sentido que te sirva a ti como dentro de lo que te apetece hacer, claro. Y otra cosa que tenemos que luchar, los que estamos liderando equipos dentro de las empresas, es que esa formación forme parte de tu horario de trabajo. O sea, yo creo que es fundamental. Porque evidentemente yo soy una persona que se forma fuera de mi horario de trabajo porque me gusta. Y eso lo voy a hacer, ¿vale? Pero estas personas que les cuesta, o bien que les cuesta, o bien que tienen otra, su vida, ¿no? Que muchas veces no es porque no quieras. Yo tuve una etapa cuando tenía a los niños pequeños que a mí me encantaba formarme, pero no tenía tiempo ni quería, porque quería disfrutar de otras cosas. Y eso es totalmente lícito, hay que respetarlo en todas las personas. Tienes momentos de la vida o a lo mejor eres así, punto. Que sales del trabajo y te quieres centrar en otras cosas y disfrutar otras cosas. Eso es totalmente lícito y respetable. Por eso creo que la empresa tiene que emplear, no te estoy hablando de que sea, no sé, muchas horas a la semana, pero tiene que haber tiempos acordados o etapas, o, ¿sabes? Incluso a lo mejor puede ser en un momento de valle. Oye, mira, ahora que justo hay menos producción, vamos a aprovechar y os vais a tener estas horas de curso. Digo, tener varias, o sea, asignar horas para formarse en determinados, pero dentro del horario laboral. Que siempre hay mucho trabajo, pues no sé, a lo mejor buscar esos momentos de 2 horas a la semana, 1 hora a la semana, o sea, buscar algo que luego se puede ir puliendo y viendo, pero que esté dentro del horario laboral, porque al final eso repercute en la empresa, o sea, en el beneficio de la empresa, porque si fuese, es que muchas veces se ve como que estoy regalando horas. No, no estoy regalando horas, estoy invirtiendo horas en que vayas a ser un mejor profesional y más motivado. Entonces, creo que tiene que partir de las empresas y ser los que demos ese horario. Esto muchas veces tú sabes perfectamente que es un convencimiento que tiene que venir desde arriba, porque muchas veces me encuentro con profesionales de recursos humanos que me dicen, oja, es que hemos propuesto de todo lo habido y por haber, pero es que, claro, si la dirección no va en la misma línea o la dirección solamente apuesta por el beneficio económico, es que es imposible que en una empresa de consultoría que muchas veces trabajamos por horas, nos dediquen 2 o 3 horas a la semana, me van a decir, es que no las estamos facturando. Muchas veces ese corto plazo impide que veamos más a largo y ese largo plazo al final te va a dar o seguramente menor rotación y mayor fidelización de talento o que puedas ver como gente que no iba a tomar nunca una iniciativa pues tiene un crecimiento dentro de la compañía o incluso una mayor experiencia a nivel técnico, ¿no? Que te va a resolver proyectos en menos tiempo, que va a poder formar a otros compañeros. Es complicado muchas veces venderle eso a la dirección, pero claro, si la dirección está de acuerdo es como bastante sencillo, claro que sí, pero muchas veces no lo ven. Ya, por eso creo que es parte muy importante que justamente las personas que lideramos equipos técnicos, empujemos eso. O sea, no lo empujemos, o sea, es que se lo impongamos a la dirección. O sea, yo muchas veces también al CEO, a la persona que tengo inmediatamente, o sea, directamente, no es que no le doy opción, le digo, voy a poner esto. Ya está. Es que me da igual, o sea, si tú me encargas a mí que me encargue de los equipos técnicos, soy yo quien toma las decisiones y soy yo quien responde. Soy yo quien va a responder ante esto. Claro, evidentemente la respuesta, si tú quieres que la respuesta sea el mes que viene, te voy a decir que no, porque no va a funcionar el mes que viene. Lo vamos a ver, o sea, como decías tú, no es en el corto plazo, es en el medio plazo y en el largo plazo. Porque además ocurre cuando una persona la formas, tú imagínate, en consultoría, que es donde tengo mucha más experiencia. Entras un junior negocias una tarifa ahora con el cliente, a esa persona que estás formando o que le dejas tiempo para formarse, antes puedes subirle la tarifa.
al cliente porque antes empieza a aportar más. Y es el propio cliente el que te lo dice. Oye, es que sí, sí. Y que no se vaya, o sea, y que siga así de contento. Entonces, claro, evidentemente el primer mes o los primeros meses, lo que vas a ver efectivamente es que ha bajado un poco la productividad, pero es que eso pasa con todo, con todo. O sea, cuando tú aplicas algo nuevo que ayuda a mejorar lo que sea, haces un cambio de ese tipo, al principio siempre hay una bajada de productividad, en un tiempo se iguala y en un tiempo se supera. O sea, Pasa exactamente lo mismo con cuando hay una reestructuración de un equipo, cuando hay un cambio relativamente grande que cambia la dinámica en la que se trabaja, es muy habitual que la gente necesite ese tiempo de adaptación. Y con la formación pasa un poco lo mismo. Al final estás adaptando a conocimiento nuevo que estás adquiriendo y cuando lo empiezas a implementar es cuando realmente tu productividad se dispara. Eso es. Vale, Manu. Habiendo montado tantos equipos, nosotros al final en Manfred hacemos proceso de selección. Yo quería abrir contigo el melón de las contrataciones, porque has vivido varias etapas del mercado. Ya me has dicho antes que casi desde antes de que se inventara Internet, ¿vale? Entonces tú has visto el momento en el que pues, los desarrolladores nadie sabía lo que hacían, porque estaban detrás de un ordenador y nadie sabía lo que hacía realmente un ordenador, hasta que ha habido el boom de las .com, el boom de las startups, ahora este momento en el que la inversión en las startups ha desaparecido tanto, pero que las consultoras siguen haciendo muchísimos proyectos y trabajando. ¿Cómo es reclutar para una empresa? ¿Cómo es hacer recruiting para una compañía? Porque entiendo que, y sobre todo en Kairos, que teníais una cultura muy fuerte, ¿qué pilares son los fundamentales para construir esa buena estrategia de recruiting? Pues a mí lo que me ha funcionado ha sido el alineamiento tanto con la parte de people como con la parte técnica y de requisitos de negocio. O sea, vuelven a ser tres patas. Hay que ver que cumpla con una serie de requisitos técnicos, evidentemente, porque si no el cliente no va a querer. Negocio tiene que ser capaz de aceptar pues o bien el presupuesto para las personas que tengamos que contratar, y people tiene que estar ahí porque son punta de lanza para contactar y para contar, ¿no? Porque son los primeros que van a contar lo que hay. Todo eso tiene que estar muy bien alineado. Es también muy necesario que tanto, o sea, las ofertas no las deben hacer gente de people, de recursos humanos, de talento, si no tienen el conocimiento técnico, porque hay veces, ahora estamos viendo que hay mucha gente en recursos humanos que han sido técnicos, entonces aportan ese valor, ¿no? Pero si eso no ocurre, creo que justamente son las personas que van a liderar esos proyectos las que tienen que poner los requisitos. Pero ojo, los requisitos no son una lista de los Reyes Magos de cosas que quiero. O sea, lo que tienes que contar realmente es qué trabajo se va a hacer, qué se necesita hacer para ese trabajo. Para que una persona, o sea, yo ahora mismo en donde estoy en un sector que desconozco completamente. Sin embargo, me han cogido. ¿Por qué? Porque lo que cuentan más es esa actitud de querer aprender y de querer evolucionar y de querer aportar en esto nuevo, cogiendo la base que ya tienes, que realmente decir, no, es que necesito un requisito en esto y esto. No. Hemos demostrado que los desarrolladores programamos en el lenguaje que nos dé. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero aprendemos lo que hace falta cuando estás motivado y te gusta. Yo necesito a lo mejor que tengas, no 8 años de experiencia en Python, pero sí que tengas una cierta experiencia y una cierta desenvoltura y una serie, sobre todo que tengas bien las bases, que es también otra de las cosas que suelo mirar. Que las personas que incorpore tengan por lo menos un porcentaje muy alto de lo que son las bases, de conceptos, si puede ser de arquitectura, de diseño, de clean code, cosas así, ¿no? De metodologías. Luego el lenguaje pasa el framework pasa a un segundo plano. Esto yo lo hablaba un poco con alguna persona aquí dentro de Manfred. Al final también cada vez con más ayuda con la inteligencia artificial, el ser como muy especialista en un lenguaje va a tener muy poco sentido, ¿no? Porque al final si una persona que tenga menos conocimiento siempre se va a poder apoyar en otras herramientas y va a poder despegar un poquito más rápido. Pero sí que es verdad que pedir toda esa lista de requisitos de las 10 tecnologías con las que trabajamos en la compañía, las 3 bases de datos, los 2 lenguajes,
el cloud y no sé qué como requisitos imprescindibles, hace que muchas veces People no tenga capacidad de maniobra para poder encontrar a esa persona, porque o está en un salario muy alto que el negocio no está dispuesto a pagar, o esa persona no tiene todos los requisitos, entonces el equipo técnico no le quiere conocer, ¿no? Ahí al final el mercado es muy puñetero. Al final no todo el mundo tiene todas las habilidades y es lo que tú dices, hay que ser muy flexible para entender qué personas nos podemos permitir en este momento de la compañía, con qué conocimiento y que esa persona también quiera entrar en la compañía. Que muchas veces podemos encontrar a la persona, pero la persona nos puede decir que no quiere nada con nosotros. Exactamente. Y sobre todo, otra de las cosas que nosotros descartábamos era, por ejemplo, las pruebas técnicas. A mí me parece, es una de las cosas que aborrezco, pero no, tanto como candidato y como reclutador. O sea, lo aborrezco. Creo que no demuestra nada una prueba técnica. Nada. Porque, primero, que es tiempo que tienes que quitarle a esa persona para que lo haga. Segundo, porque puede ponerse nerviosa si lo hace en tiempo real y si lo hace en diferido, puede que ni lo haga ella. O sea, no tienes tampoco esa garantía. Con lo cual, es que es absurdo. O sea, el valorar eso. Yo siempre todas las pruebas técnicas que hacíamos eran charlas. O sea, es, Borja, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿En qué has trabajado? ¿En qué proyecto? ¿Qué has hecho? ¿Cómo? Oye, ¿ya has tocado esto? ¿Y has tenido este problema? Pues mira, yo he tenido este problema. Tú te has... No, sí, tal. Y discutes y hablas, o sea, y ves si realmente esa persona tiene el contexto suficiente que tú necesitas. Mucho más enfocado en una entrevista técnica, ¿no? En el que tú puedes preguntar y repreguntar y encontrar ahí esas bases que tú buscas, más que, oye, pues una prueba técnica en la que voy a ver cómo vas a codificar y que muchas veces si no me la explicas tampoco me va a decir nada. Exactamente. Y más, te digo, nosotros siempre decíamos que no es una entrevista, es una charla. Yo quiero charlar contigo, porque además yo te voy a preguntar, pero quiero que tú también me preguntes. Sobre todo porque lo que tú tienes que preguntar es, oye, pero ya me estás diciendo microservicios, ¿significa que tengo que desarrollar microservicios? Sí, sí, hay que desarrollar. Ah, pues es que yo nunca he hecho microservicios. Bueno, pero tienes este concepto claro, tienes este, ¿cómo haces tú esto? Así, pues mira, los microservicios es muy parecido, no te va a costar hacerlo si tal. Entonces, es charlar, realmente es charlar, no es entrevistar, o sea, no es para mí el que yo esté evaluándote. No, yo lo que quiero es charlar contigo. Y al final de esa charla normalmente siempre acababa con un, pues me encajas, o pues mira, te falta esto, me haría falta que hubieses tenido experiencia en esto, oye, trabaja en esto otro, estúdiate esto, si quieres hablamos en 2 o 3 meses, porque al final esto... y es muchísimo más sano, la persona sale mucho más contenta, o sea, y además si la incertidumbre de lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, no, es que hemos charlado. Y esto es como, yo qué sé, como te digo, como muchas veces, pues yo qué sé, como si ligas, ¿no? Y hablas con alguien y ves que hay match y te gusta y, oye, pues quedamos mañana, sí, tal. Es algo así, ¿no? Algo más... igual que la otra persona te diga, oye, mira, por lo que me estás contando no me encaja nada, no me gusta, perfecto, pero es que los dos salimos ya sabiendo cuál es, si nos vamos, si, como en First Date, ¿volvemos a quedar o no volvemos a quedar? Pero tú sabes que esa visión no es la habitual. Quiero decir, joder, Sí, sí. parece que te he escogido porque pensamos muy parecido en este sentido, pero que realmente no es la visión habitual. Hay mucha gente que o no tiene la capacidad de poder discernir lo que necesita su equipo en una entrevista técnica o en una charla, o por conforme se hacen los procesos en la empresa históricamente, Sí. por lo que sea, no van a darte feedback nunca. Es decir, ok, ya te llamaremos, pero nunca vas a saber que necesitas mejorar o por qué no has encajado. Sí, 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 sí. Yo creo que hay muchos problemas. Evidentemente, lo que dices en la mayoría de las empresas no suele ser así. También hay veces que es porque creo que es muy importante que haya una persona técnica, hablo del equipo técnico, o bien dentro del equipo de recursos humanos técnica, que se encargue un poco de liderar esas entrevistas, ¿no? esas charlas que comento. Lo que suele ocurrir en las empresas muchas veces es que de repente el jefe llega, pilla a uno y le dice, oye, entrevístame a este, a un que te ha llegado, sin contexto, sin saber, sin nada. Entonces, claro, eso sale siempre mal, es lógico. Pero esto pasa, creo que Es porque, por un lado, no se paran a pensar, por otro, porque no dedican recursos, tiempo a preparar realmente un proceso de reclutamiento y hace falta mucha evangelización y mucho, ¿sabes? Pues eso, las personas, desde Manfred, que además vosotros
intentáis hacer ese cambio, ¿no? Luego evangelizamos mucho, difundimos mucho la palabra. Sí, sí, pero luego tiene que haber eso, managers, líderes, gente de nuestro sector también, en el otro lado, que también evangelicemos, o sea, para hacer esa palanca y que los CEOs sean capaces de entenderlo y de aplicarlo. Si las entrevistas técnicas, o sea, si las pruebas técnicas para ti no son algo que utilices en tus procesos, ¿cuál es el proceso de selección para ti que más te funciona o el proceso de selección ideal? Entendiendo que involucra varias partes, pues desde people hasta el equipo técnico, e igual incluso en algún punto también involucra a otras personas de la compañía. Sí, pues mira, nosotros, por ejemplo, donde he hecho el proceso técnico, además, fue evolucionando, te digo, en 8 años, fue evolucionando a prueba de error, pero creo que al final lo dejamos súper bien, funcionaba. Cuando yo me fui de Kairos, te digo, el proceso de selección funcionaba como un reloj y además con garantías, o sea, de que la persona que entraba iba a funcionar. Y nosotros lo que hacíamos era, hacíamos un test online. Hicimos una herramienta de test online de conocimientos sobre, pues si eras frontend, pues JavaScript, a lo mejor, oye, ¿qué framework te gusta o tal? React, pues venga, uno de React, tal, ¿no? O no, soy Javero, pues uno de Java. Entonces, con ese test online, que no era un test, o sea, el test estaba pensado para que buscases en Internet, para que usases la consola, porque no era un test en el que era para medir conocimientos, sino era para ver cómo te desenvuelves. Tienes un tiempo para resolver estas preguntas. Evidentemente, si te pregunto por cómo se accede a un elemento del DOM, Document Query Selector, me lo sé de memoria. Que no me lo sé, tengo que buscar. ¿Pero qué implica eso? Que empleo tiempo en buscar. Pero la cuestión es ver cómo y al final ver un resultado. El resultado final solía ser en torno al 50 al 60%. Toda persona que superaba eso la considerábamos potencialmente válida. Entonces, esas personas pasaban ahora al proceso de charla con el equipo de talento. El equipo de talento lo que hacía era contarle a la empresa, el puesto, lo que hacíamos y luego pues lo que había en la empresa, vacaciones, formación, todo eso, ¿no? Para ver si esa persona encajaba y ver si había ese match. Entonces, talento también daba luego un resultado diciendo, pues creemos que sí que puede encajar en cultura, valores y le hemos encajado. Y entonces ya, después de eso, íbamos a la charla técnica. Teníamos un grupo de scouts que estaban formados y preparados para hacer ese tipo de charlas. Dábamos, de hecho, importante este inciso, que estén preparados para entender claro, que tienes que prepararte una entrevista antes, que tienes que conocer a quién tienes delante, que tienes que saber para qué puesto es y cuáles son las necesidades que se requieren mínimas, ¿no? Exactamente. Tienen que estar formados. O sea, quien haga una charla técnica o una entrevista técnica tiene que estar formado y tiene que preparársela, conocer a qué persona es, un montón de cosas. Nosotros lo que hacíamos era, pues eso, dábamos charlas de formación y luego se ponían en shadow, o sea, cuando, imagínate, estoy entrevistando yo, pues se conecta una tercera persona, avisábamos al candidato de que esa persona estaba en formación, que no iba a intervenir, simplemente iba a estar de oyente, y así al final de la entrevista, esta persona te preguntaba a ti, oye, ¿por qué le has dicho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Y por qué no le has preguntado esto otro? ¿Y cómo? Y esa persona veía cómo se hacía y entonces luego simplemente era imitar. O sea, es tan sencillo, ¿no? Pues fíjate que no es tan difícil hacer una entrevista técnica porque al final es charlar con esa persona y ver cómo se hacían, porque luego lo que intentábamos, teníamos una plantilla para dar feedback, para contar puntos a favor, puntos en contra, puntos de mejora, qué feedback podríamos darle a la persona, por qué la contrataríamos, por qué no, o sea, todo era una plantilla que se rellenaba y se mandaba a talento. Y en base a eso, vamos, cuando se daba el OK, talento había dado el OK y la charla técnica había dado el OK, era inmediatamente carta oferta. Y entonces, conseguimos hacer un proceso desde que se contactaba por primera vez a la persona hasta que entraba en la empresa de 33 días, de media. Justo te iba a preguntar un poco de tiempos, porque al final, desde que se descubre la necesidad de una persona hasta que la persona entra, suele pasar relativamente, en la mayoría de los casos, entre 45 y 60 días. Cualquier cosa que esté por debajo o cercana a 30 ya me parece muy loable. Pues al final 33, es un proceso de 3 pruebas más o menos, ¿no? La primera que tú le pasas el test, charla con talento y charla con ingeniería con el equipo técnico. Te digo, esa es la media, porque me acuerdo que hubo momentos en los que incluso lo reducimos, o sea, lo reducimos casi a los 15 días laborables que tenía que dar, o sea,
súmale uno. En un día, a lo mejor, mandábamos el test online, hacía la entrevista de talento y hacía la charla técnica y le mandábamos la carta oferta. O sea, wow. Pero además, eso solo lo puedes hacer cuando tienes un equipo realmente integrado, que sabe trabajar junto, donde no hay silos, donde se colabora, porque si no también es muy difícil. O sea, porque parte, o sea, llega a negocio y te dice, hay esta necesidad, tenemos una oportunidad en este cliente, ¿vale? Hay que buscar un perfil de este determinado tipo. Talento se pone, bueno, talento suele tener ya, que sabes que utilizan herramientas donde, pues tenemos varios posibles candidatos, vamos a contactar. Oye, este me ha dicho que sí, le mando el test online, perfecto. Le hemos dicho que si se da prisa podemos acelerarlo, o sea, que puede entrar antes. Lo ha hecho, vale, guay, pues hacer la entrevista de talento. Le hacen la entrevista de talento. Según ha terminado, le digo, pásamelo a mí, directamente, charla técnica. Si puede, después de comer le hago charla técnica. Pum, charla técnica. Ok, carta oferta. Pum, la firma y ese día comunica a su empresa que se incorpora, que se va de la empresa y se incorpora a Kairos. Eso requiere un nivel de interoperabilidad entre los diferentes departamentos y también de mucho ownership, de decir, vale, esta decisión, alargarla supone perder dinero, acortarla supone ganar dinero y que todos lo tengan claro, ¿no? De decir, vale, Correcto. pues o entregamos antes, o incorporamos a una persona antes, o facturamos antes, ¿no? Toda esa reducción de tiempos nos va a revertir a todos en algún momento. Sí. Vale, Manu. Para terminar, quería hablar de un tema en el que tú has hablado últimamente bastante, que yo te sigo ya desde hace un tiempo y he visto que has estado dando charlas sobre esto y lanzando artículos sobre liderazgo, pero es que hablas de liderazgo efectivo. Y yo te voy a preguntar, claro. Afectivo, no efectivo. Afectivo. Vale. Entonces te he leído mal. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué es esto del liderazgo afectivo? Pues, Para que entendamos un poco a qué es lo que te refieres. Pues mira, hay ahora mismo, en los últimos años he visto un aumento de una corriente del liderazgo humanista, ¿no? O sea, un líder que sea humano. Yo estoy totalmente a favor. Creo que es lo mínimo que tiene que ser un líder humano. Pero yo he experimentado que cuando cultivas el afecto, o sea, el afecto, la relación, que te importan realmente las personas, ya no por humanidad, porque yo veo a una persona que se cae en la calle y voy a ayudarla, por humanidad, porque, oye, tiene un problema y le ayudas, ¿no? Pero si esa persona que se cae es mi abuelo, o sea, pierdes el culo. Ya no solamente la ayudas, es que, o sea, haces todo. Estás con ella y haces cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo lo que digo, no sin llegar al extremo de un familiar, ¿no? Porque creo que es el afecto máximo que podemos tener familiar, ¿no? Una pareja, etcétera, un hijo. Pero sí generar un afecto como puedes generar con una amistad o con una cierta amistad, o sea, que te importen las personas. Creo que cuando se lidera generando esos vínculos, vamos, no lo creo, lo he experimentado, todo funciona mucho más fluido, todo es más eficiente, todo es más productivo, todo el mundo está más feliz, porque el líder no solamente se implica en la parte profesional, sino se implica también un poco en esa parte emocional de las personas. Me importa lo que te está pasando. Soy capaz de entender más por qué has faltado hoy, porque te has quedado en tu casa porque tu hijo estaba enfermo. ¿Entiendes? Empatizo mucho más. Es mucho más fácil empatizar porque sientes afecto. Entonces, yo defiendo ese tipo de liderazgo. Estoy escribiendo eso, un montón de posts, pero vamos, tengo un libro que sale ahora próximamente hablando de ¿Es esto liderazgo. una primicia ahora mismo? Manu nos está dando una primicia en directo. ¿Sale un libro próximamente? Sí, lo tengo escrito desde finales de julio, ha estado en revisión, en proceso, está ya para meterlo en el horno. O sea que espero, no sé si ahora para finales, justo de enero, febrero, primeros de febrero, saldrá a la venta. Y en él hablo justamente de todas estas cosas que es un libro, no es un libro de recetas, sino es un libro más de experiencias y de todos los puntos que he ido descubriendo que son necesarios para hacer un buen liderazgo y sobre todo desde el punto de vista afectivo, que como digo, no es imprescindible al 100%, pero por lo menos que parta de un liderazgo humanista y que poco a poco, porque generar afecto no es una cosa, yo no puedo sentir afecto por una persona de la noche a la mañana, es parte de un proceso, de un crecimiento.
Entonces, pero hay mecanismos, digamos, hay cosas que se pueden ir haciendo para cuidar eso y para conseguir ese liderazgo afectivo. Incluso para las personas que son menos dadas a generar ese tipo de relaciones, ¿no? Al final, Correcto. muchas veces hay gente que entiende que el trabajo es trabajo y mis amigos están fuera y no tengo por qué establecer un vínculo emocional con la gente con la que trabajo, ¿no? Y hay veces que hay gente Sí. a la que se le da también muy mal. Es decir, oye, pues soy una persona muy mala estableciendo este tipo de relaciones y no se me da bien. Incluso para ese tipo de personas es posible. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho también lo digo en el libro que evidentemente esto es una opción. O sea, que hay gente que dice, es que yo en el trabajo no quiero tener relaciones, no quiero amigos, no quiero, pues es totalmente respetable, pero vamos, justamente en esta época se dice mucho de que la familia la elegimos nosotros. Bueno, pues yo invito a elegir a la familia de tu empresa, o sea, y te vuelvo a decir, no tienen que ser familiares estrictamente, o sea, ni siquiera amigos, tu círculo de amigos cercano, pero sí generar un cierto afecto, una cierta relación, porque te digo, te ayuda a ti como persona y ayuda al equipo y a la empresa. Entonces, yo creo que es beneficio para todo el mundo. Que hay quien no le guste, hay quien no quiera, es respetable y tengo que aceptar a esas personas dentro de mi equipo. O sea, y es lícito, no hay ningún problema. Pero yo, como líder, voy siempre a intentar que tú me importes. Tomas esa decisión de escoger, ejercer ese tipo de liderazgo, ¿no? Eso es. Me gusta mucho. Y me gusta mucho además que vayas a sacar un libro del que no tenía ni idea. Manu, creo que nos hemos extendido un poquito. Ya me habías avisado de que esto podía pasar, pero así ha surgido la conversación. Vamos a dejarlo por aquí. Creo que has dado muy buenos consejos, tanto para crear equipos como para hacerlos crecer y para liderar. Y seguro que te has guardado muchas cosas que vas a contar próximamente, tanto en eventos como en el libro. Para la gente que nos vaya a ver o que nos vaya a escuchar, pues seguid a Manu. Es un tío muy de compartir un montón de cosas, podéis aprender un montón de él. Y aunque esto suene muy a promoción, pues en cuanto saques el libro, avísanos, que Vamos, le daremos difusión. lo pondré por redes, no te preocupes. Bien. Pues muchas gracias, Manu. Nos vemos en la Nada, próxima. a Un ti un placer. placer, Borja. Hasta luego. Chao.